México decidió cerrar la llave, y Perú jamás vio venir las consecuencias. Una sola frase bastó para desatar la mayor crisis diplomática reciente en América Latina, y no tiene nada que ver con un simple contrato energético, mientras algunos lo reducen a un problema comercial o a un malentendido entre empresas. La realidad es mucho más incómoda. Esto no es papeleo, ni logística, ni números en una factura. Lo que está ocurriendo entre México y Perú es un movimiento estratégico con implicaciones políticas, económicas y de poder regional. Y hoy te voy a mostrar por qué esta decisión cambia por completo el tablero en América Latina. Es una ruptura histórica, un mensaje directo, firme y contundente que México acaba de lanzar al continente, y que ya está generando reacciones en Lima, en Washington, en Brasil, y en todos los organismos energéticos del hemisferio, porque cuando Pemex anunció que suspendía todo el suministro petrolero a Perú, no se trató solo de cerrar un grifo, fue cerrar un ciclo completo de paciencia, tolerancia y concesiones que México mantuvo durante años hasta que finalmente basta. Y aquí surge la pregunta que millones se están: ¿qué ocurrió realmente entre México y Perú? ¿Por qué una relación energética de décadas terminó así? ¿Y cuál es la verdad detrás de esta crisis que muchos medios están minimizando, pero que en realidad podría reconfigurar el equilibrio energético de Sudamérica? Porque este conflicto no nació ayer, tampoco nació por una factura sin pagar, ni siquiera nació por la tensión política entre ambos gobiernos. Aunque eso también pesa, la raíz es mucho más profunda, más estructural y más reveladora del cambio de era que está viviendo México. Perú llevaba años acumulando deudas con Pemex, años pidiendo plazos, años renegociando condiciones, años recibiendo un petróleo clave para su industria sin cumplir los compromisos establecidos. Y aún así, México siguió enviando cargamentos una y otra vez, con buena voluntad, con flexibilidad, con diplomacia, hasta que la cuerda se rompió, porque hubo un momento en el que México entendió algo que cambiaría. No se puede construir una relación estratégica con quien recibe mucho pero devuelve poco, y cuando Perú reaccionó como si nada hubiera pasado, pidiendo más crudo o ignorando advertencias, exigiendo lo que ya no le correspondía, México tomó la decisión que hoy sacude al continente. En los próximos minutos te revelaré por qué México dejó de ser el proveedor tolerante, cómo esta decisión deja a Perú en una situación crítica y qué significa este terremoto energético para toda América Latina. Prepárate, porque esta historia no es sobre petróleo, es sobre poder, soberanía y un nuevo México que ya no se deja presionar por nadie. Para entender por qué esta ruptura entre México y Perú ha explotado con tanta fuerza, debemos retroceder varios años a una relación energética que comenzó con confianza y terminó convertida en un problema silencioso que nadie quería reconocer. Durante décadas, México fue uno de los proveedores más estables de petróleo para Perú, y no hablamos simplemente de un intercambio comercial frío y distante, hablamos de acuerdos flexibles, precios preferenciales, facilidades de pago, renegociaciones amistosas, y una política energética mexicana que priorizaba la cooperación por encima de la confrontación. Pemex enviaba crudo pesado que Perú necesitaba con urgencia para mantener operativas sus refinerías, y Perú, a cambio, debía cumplir ciertos compromisos financieros y diplomáticos. Pero con el paso del tiempo, esa balanza dejó de ser justa. Las deudas de Perú comenzaron a acumularse, los pagos se retrasaban, los acuerdos se renegociaban sin resultados, y aún así, México continuaba enviando petróleo confiando en que Lima cumpliría, pero lo que para México era paciencia, para Perú terminó convertido en costumbre. La relación empezó a deteriorarse justo cuando ambos países entraban en tensiones políticas, acusaciones diplomáticas, expulsión de embajadores, discursos hostiles, ruptura de relaciones formales y un clima donde cualquier chispa podía encender un incendio. En ese contexto, México avisó en varias ocasiones que los incumplimientos ya no podían continuar, pero desde Lima nunca llegó una solución, ni propuestas concretas, ni voluntad seria de renegociar, ni un reconocimiento del daño acumulado. La gota que derramó el vaso fue otra aún más reveladora. Perú no solo no pagó,
sino que siguió solicitando nuevos envíos como si nada estuviera pasando, como si México estuviera obligado, como si el petróleo fuera un favor eterno, como si las condiciones preferenciales nunca debieran revisarse. Y ahí se creó el problema central de esta. México estaba sosteniendo una relación energética completamente desequilibrada. Perú actuaba como un socio que recibía pero no cumplía, y la tensión política entre ambos gobiernos hacía imposible seguir mirando hacia otro lado. Esta crisis no nació por un simple contrato impago, nació porque México cambió de era, de mentalidad y de posición geopolítica. Hoy México ya no está dispuesto a regalar su energía, hoy exige respeto, cumplimiento y reciprocidad. Y esa nueva postura, aunque muchos no quieran admitirlo, está reconfigurando todo el mapa energético del continente. La tensión explotó cuando Perú descubrió de golpe que el México de hoy no es el mismo México de antes, porque durante años, Lima se acostumbró a un proveedor paciente, diplomático, flexible y dispuesto a renegociar casi cualquier cosa. Un México que cedía para evitar conflictos. Un México que privilegiaba la estabilidad regional por encima de las crisis bilaterales. Pero ese México ya no existe. El contraste es brutal. Por un lado, México convertido en una potencia energética renovada, dueño de una política exterior más firme, con nuevos socios estratégicos y con un Pemex que ya no regala recursos ni tolera incumplimientos. Un país que hoy exige respeto y cumplimiento. Un país que se sabe indispensable en el mercado del crudo pesado justo cuando el mundo enfrenta una demanda creciente por este tipo de petróleo. Por el otro, Perú, que nunca vio venir el cambio, que mantuvo un discurso diplomático cada vez más áspero y a veces que ignoró advertencias, retrasos y solicitudes de regularización, y que al final actuó como si los barriles mexicanos fueran un derecho adquirido. La tensión llegó a su punto máximo el día en que Pemex envió la notificación oficial. Perú quedaba fuera de la lista de destinos energéticos. El suministro se detenía de inmediato. Lima no lo podía creer. La reacción fue declaraciones duras, acusaciones, indignación pública y un intento desesperado por presionar a México diplomáticamente. Pero lo que más molestó al gobierno peruano no fue la suspensión en sí, fuese el mensaje implícito: México ya no acepta relaciones desbalanceadas. México prioriza a quien cumple y quien no respeta los acuerdos queda fuera. Ahí nació el verdadero choque de fuerzas. Perú esperaba que México cediera como antes, ante el ruido político. Pero México mantuvo la línea, no dobló las manos, no renegoció, no retrocedió. Y ese contraste entre el viejo orden energético y la nueva postura mexicana desató la tormenta diplomática que hoy sacude a Sudamérica, porque aquí no se rompió solo un contrato, se rompió una forma de relacionarse, y lo que viene a continuación mostrará cómo este movimiento puede transformar por completo el equilibrio energético regional. La decisión no fue impulsiva, no fue emocional, no fue un berrinche diplomático como algunos medios peruanos quisieron retratarlo. Fue una medida calculada, técnica y totalmente inevitable dentro de Pemex. El expediente sobre Perú tenía más de una década, acumulando atrasos constantes, pagos incompletos, compromisos renegociados una y otra vez y una cadena de promesas que nunca se cumplían. Cada administración mexicana intentó resolver el problema con diplomacia, pero la realidad era: Perú se había acostumbrado a un petróleo que no pagaba a tiempo y que seguía pidiendo sin cumplir los acuerdos. La gota final cayó cuando el gobierno peruano, en plena tensión política con México, solicitó otro cargamento más, como si nada estuviera ocurriendo. Fue ahí cuando México tomó la decisión histórica. Pemex emitió un comunicado interno y luego una notificación oficial a Lima. Se suspendían todos los envíos de crudo sin excepciones, sin prórrogas y sin renegociaciones. La orden incluía 3. Un cese inmediato del suministro, 2. Congelamiento de cualquier nuevo contrato energético con entidades peruanas, segunda revisión legal de las deudas acumuladas. Cuando la noticia llegó a Palacio de Gobierno en Lima, el shock fue total. Perú nunca imaginó que México actuaría con tanta firmeza. El discurso cambió de socios estratégicos a agresión comercial en cuestión de horas, pero la decisión mexicana no tenía nada de agresión.
Era una defensa lógica. Un país no puede seguir financiando a otro que no cumple, y menos cuando ese país mantiene una postura hostil en foros internacionales. Además, México sabía perfectamente que ya no depende de Perú para nada. Su petróleo tiene mercados sólidos en Europa y Asia. La demanda mundial por crudo pesado va en aumento y México se ha vuelto un proveedor clave. En cambio, Perú sí dependía de México, y ahí está el corazón del conflicto. México tomó una decisión racional, mientras Perú reaccionó desde el orgullo herido, no desde la estrategia. Al cortar el suministro, México envió un mensaje a todo el era de los acuerdos laxos. Terminó: quien quiera petróleo mexicano debe cumplir sin excepciones. Y esta sola decisión técnica, fría y firme, desató la tormenta diplomática que está a punto de intensificarse aún más. Para entender la magnitud de la decisión mexicana, es necesario ver cómo funciona realmente. Un corte petrolero no es solo cerrar una llave, es un proceso complejo, técnico y cargado de implicaciones políticas y económicas que transforman toda una cadena energética. Cuando México decidió suspender el suministro a Perú, 3 mecanismos estratégicos se activaron de la suspensión logística. El petróleo mexicano no viaja por casualidad. Cada envío, programación de buques tanque, reservas de almacenamiento, certificados de calidad, puertos de carga y descarga, ventanas comerciales internacionales. Cuando Pemex giró la orden, los barcos programados para Perú fueron reubicados a otros destinos, principalmente refinerías de Estados Unidos y Asia, que pagan más, y pagan puntual, visualmente. Imagina líneas que antes salían hacia el sur, ahora giran hacia el norte y el Pacífico. Segundo, el bloqueo contractual. Todo contrato petrolero tiene cláusulas incumplimiento de pago, penalizaciones, suspensión automática, imposibilidad de acceder a condiciones preferenciales futuras. Perú había agotado todas sus prórrogas cuando México activó la cláusula de suspensión. Esto significó: Perú queda vetado automáticamente de recibir más petróleo en condiciones preferenciales. Cualquier intento de renegociación queda congelado hasta que salden su deuda. 3. El reacomodo del mercado. Aquí está la parte que más golpea a Lima. El crudo pesado mexicano es ideal para ciertas refinerías sudamericanas. Cambiar de proveedor, ajustar maquinaria, comprar mezclas más caras, incrementar costos logísticos, competir con otros países por el mismo recurso. Perú no solo pierde acceso al petróleo mexicano, pierde acceso al petróleo mexicano barato y establecido, y queda obligado a entrar al mercado internacional pagando tarifas mucho más altas. Y mientras Perú calcula las pérdidas, México gana poder. Porque esta decisión demuestra algo que pocas veces en México: no depende de vender petróleo a Perú, pero Perú sí dependía del petróleo de México. Con un solo movimiento técnico, México envió un mensaje que resonó en toda América: se acabaron los tratos injustos, se acabaron los impagos, se acabó la idea de que México no responde. A partir de hoy, cualquier relación energética será de respeto o no será. El corte petrolero no solo fue una decisión administrativa, fue una onda expansiva que atravesó economías, gobiernos y sociedades enteras, revelando la verdadera magnitud del poder energético de México. El impacto en Perú: una tormenta que nadie quiso ver. El primer golpe llegó a las refinerías peruanas, acostumbradas por años al crudo mexicano, barato, estable y técnicamente compatible. Ahora la urgencia de encontrar proveedores alternos, un incremento inmediato de costos y la necesidad de adaptar procesos que tardan meses y cuestan millones de cada día. Sin ese petróleo, implica pérdidas para industrias, transporte, gasolinas, fertilizantes, manufactura. Los consumidores empezarán a sentirlo en lo más: el precio del combustible. Y mientras eso ocurre afuera, adentro de Perú, el clima político se tensa. El gobierno intenta culpar a México, pero la población comienza a: ¿por qué no se pagaron las deudas? ¿Por qué se permitió llegar a este punto? La crisis energética se empieza a convertir en una crisis de credibilidad. El impacto en México: una demostración de fuerza del lado mexicano. La historia es completamente distinta. México no pierde ingresos, los redistribuye.
Cualquier barril que iba a Perú, ahora, se coloca en mercados mejor pagados, especialmente Estados Unidos, Corea del Sur, India, Japón. La demanda por el crudo mexicano está al alza y los precios internacionales juegan a favor. Pero el verdadero impacto no es económico, es geopolítico. México envió un mensaje claro a toda América: nuestro petróleo no es un regalo, es un recurso estratégico que exige respeto, y eso cambia por completo la relación energética continental. Un nuevo orden regional. Varios países observan en silencio y con atención, porque si México fue capaz de cortar a Perú sin titubear, también podría hacerlo con cualquiera que no cumpla. Esto reposiciona a México como una potencia energética responsable, seria y respetada, un país que ya no tolera abusos y que entiende que la energía es poder. Lo que acabas de escuchar no es una simple historia de petróleo, es la crónica de un país que decidió dejar de agachar la cabeza, porque cuando México dijo no más, no solo cerró una válvula, cerró un ciclo de abusos, de retrasos, de favores mal pagados y de relaciones donde siempre se esperaba que México diera aunque nadie cumpliera del otro lado. Hoy, esta decisión es un recordatorio de algo mucho más: la dignidad. También se defiende con energía, con contratos, con decisiones firmes y con límites que ya no se permiten cruzar. Perú puede enojarse, protestar o culpar a cualquiera, pero la verdad es un país que no respeta los acuerdos, no puede exigir privilegios, y México, por primera vez en mucho tiempo, está actuando como una potencia que sabe lo que vale, porque cuando un país protege sus recursos, protege también su futuro, y cuando envía un mensaje firme al mundo, redefine su posición en el mapa del poder. Esta no es la historia de un conflicto, es la historia de un despertar. Un despertar que ya está generando ondas que llegan hasta las Naciones Unidas y que están sacudiendo tratados, fronteras e intereses globales. Si quieres entender cómo esta nueva postura mexicana está provocando una revolución diplomática que ya tiene a Estados Unidos y a la Organización de las Naciones Unidas en estado de alerta,